Buenas tardes, estamos acá con el señor Otoniel Ramírez Zapata, vecino del municipio pues, de Andes. Él es docente rural del municipio y el cual tiene un grupo, conformando un grupo musical llamado Voces de la Montaña. Entonces él va a prestar nuestra colaboración para la entrevista de la parte de etnográfica y de musical y culinaria. En esta parte va a ser la parte musical. Tenemos entonces varias preguntas para Otoniel. Otoniel, ¿cuál es la música y ritmos tradicionales del territorio donde nosotros vivimos? Nosotros vivimos enmarcados en la zona andina, específicamente la zona cafetera de Antioquia, y esta tierra ha tenido, digamos, una música que se ha desarrollado muy particularmente. A mi juicio, la música parrandera, que es música muy endémica, si vale el término, para la antropología de nuestras tierras, porque uno podría decir que la música parrandera paisa ha tenido un desarrollo muy especial acá en esta zona, obviamente influenciada pues por otros ritmos del país, ¿cierto? Eh, y bueno, pues también está la música popular pues con ritmos como el corrido, como la ranchera o el vals. eh, Son ritmos también muy característicos de la región que hacen mucho parte de la identidad de la región. Entonces uno diría que estos ritmos esencialmente son como los que nos representan un poco más. Los tradicionales de Sí, nuestro claro. territorio. ¿Sabe de pronto tener quiénes lo crearon o cuál es la procedencia histórica o geográfica de este tipo de música? A ver, la música popular tiene muchos orígenes en México. De hecho, la música que llamamos huasca, que antes fue carrilera, se denomina así porque la escuchaban en las carrileras de los trenes en, en estos lugares. Acá llegan y se desarrolla de una manera muy especial también esta música carrilera hasta avanzar, digamos, a la música popular moderna. Y lo que uno podría decir es que se adquiere tanto una particularidad de la zona que hasta, por ejemplo, los mexicanos, que son los reyes de las rancheras, les gusta la forma en que los colombianos tocamos la música ranchera. Y por eso el producto colombiano en este sentido también es muy bien aceptado en ese país. La música, la música parrandera como tal es una música que se desarrolla mucho acá. A ver, ¿qué podemos decir? Digamos un tiempo atrás, digamos un siglo atrás, por decir algo, la música era muy exclusivista en el país. Entonces acá en Bogotá se escuchaba solo lo que venía de Europa y esas cosas, y los valses y en los salones y tal. Y, y también, pues, Antioquia hacía lo que decía La capital. la capital en ese sentido. Pero había una riqueza musical muy grande en Colombia que no se reconocía. Por ejemplo, eh, la música tropical, la cumbia misma no era reconocida, el vallenato mismo no era reconocido. Hay un dato curioso, parece ser que en el mismo Valledupar había un sitio allá donde decía prohibido tocar vallenato, y hoy sabemos lo que es el vallenato hoy por hoy. Entonces es muy curioso. Entonces acá en el interior pues sucede que algunos músicos empiezan a tomar esos valses clásicos y empiezan a decir, bueno, ¿por qué no tocamos aquí algo más alegrecito? Y empezaron a ponerle otro ritmo, y es así como empiezan a desarrollarse otros Ritmos. ritmos. Parece el pasillo se hace un poco más rápido, aparece el pasillo fiestero, y por ahí pues van apareciendo estos otros elementos como son el merengue, que es muy característico tanto de la música carranguera, por ejemplo, como de la música parrandera paisa. Así se van desarrollando estos ritmos, y obviamente pues viene la riqueza del porro, de la costa, de la cumbia, y todo esto tiene sus adaptaciones. Entonces la parranda, por ejemplo, parte de esos elementos que se van tomando de otros ritmos también del interior,
pero también de otros músicos geniales, costeños incluso, como Guillermo Buitrago, bueno, más que costeños, digamos, de la sabana, del litoral atlántico, que, que imponen sus propios ritmos y le van poniendo los elementos que luego configurarían lo que hoy tenemos como la música parrandera. Aunque hay que decirlo, lo que Guillermo Buitrago tocaba era el vallenato originario también con guitarras. Entonces la música parrandera como tal se configura en nuestra zona con toda esa riqueza. De la misma manera con los instrumentos, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros, si vamos a hablar de la música parrandera clásica, pues tiene las guitarras, tiene el bongo, tiene la guacharaca. Entonces ahí vemos nosotros también el sincretismo de las culturas, ¿no? La guitarra española, pero con la percusión africana y con la guacharaca, instrumentos que son muy propios, digamos, de nuestro legado indígena. Claro. Otoniel, ¿la música tradicional está relacionada con las fiestas o la vida ritual del grupo social? Bueno, ahí es bastante distinto cuando hablamos de las comunidades indígenas, comunidades negras, a las comunidades campesinas. Pues podríamos decir que de todas maneras nosotros en el ámbito de campesinos mestizos como tal, no podríamos hablar de unos rituales tradicionales tan fuertes como lo tienen estas otras culturas, en el sentido, digamos, que tenga que ver con la cosmovisión o con la religiosidad o algo así. Los rituales más tienen que ver con el encuentro, con el deseo de unir a las familias, unir a las comunidades, y yo creo que eso ha sido como el desarrollo que ha tenido digamos, esta música en nosotros. Un ejemplo que te podría dar de eso es que la música parrandera se ha ubicado mucho en la parte decembrina. Es una música de época y que marca cambio precisamente. Eso no se ve en todo el país ni siquiera. Vas a otras regiones del país y no notas ningún cambio en la música que se escucha en junio, en la que se escucha en diciembre. En estas zonas cafeteras, estos departamentos digamos, del eje cafetero y tal, toda esta zona andina, eso se siente un poquito más con la música parrandera. Entonces es una música que eso, claro, que de todas maneras hay una influencia fuerte también desde su nacimiento, incluso de las casas disqueras que grababan y todo esto, de pronto sí, de pronto del mercado. Pero sí puede uno encontrar algunas vivencias, algunas cosas curiosas que hacen, digamos que hacen una semblanza del campesino propio de nuestra región. El doble sentido como tal, ese tipo de humor que se maneja allí, hace parte de la identidad también de nuestra población campesina. Y bueno, pues cabe resaltar que la música parrandera como tal creo que no se ha reconocido en el ámbito cultural del país con el valor que debería tener como un género que de alguna manera es desarrollado en nuestra región. La música tradicional en este caso para el municipio de Andes o esta zona cafetera, ¿piensa que es escuchada por las nuevas generaciones o que ha sido un poco olvidada? Afortunadamente para nosotros sí, pues como lo decías, además de ser, de moverme en la música, pues mi profesión es educador y educador rural concretamente, pues me he movido siempre en mi labor docente en el campo. Y es muy bueno ver que a pesar de que está el reggaetón y los ritmos urbanos y con todo esto, pues que obviamente también traen sus otras cosas, sus otras nuevas miradas, eh, se escucha No lo han la olvidado. música parrandera. Y una cosa que a uno le alegra es que un éxito nuestro como la batea, uno ve a los niños y jovencitos tarareándola, cantándola y entonces uno dice, bueno, tenemos esperanzas de que que no desaparezcamos. Lo que sí es difícil es un poco de pronto mantener los elementos naturales, los elementos muy característicos de la música,
porque de pronto hay ciertas cosas que van cambiando y que de pronto degeneran un poquito lo que se construye. Por ejemplo, la música parrandera tenía mucho el doble sentido, o sea, no se manejaba de pronto la vulgaridad directa. Y lamentablemente ahora Ya es más se vulgar que escucha antes. bastante de esas cosas. Claro que sí. Otoniel, en su grupo musical, qué experiencia nos puede contar? El grupo musical, el grupo musical mío es un grupo que surge de esas raíces campesinas. Hablamos de una familia que vivía en una finca, que porque éramos manejadores agregados, como se llama, de fincas. Y dame un segundito. Entonces, eran estas fincas, yo era un niño, una familia grande, y ahí se juntaban los músicos que iban a entrenar, todos, digamos, gomosos, simplemente por el gusto, y empezaban a tocar guitarra y se armaba la parranda en la finca, porque venían los vecinos y todo esto. Eso sucedió, un hermano mío, pues él y unos primos empiezan a dedicarse más a la música, pues yo era un niño y de pronto no tuve el interés, sino hasta después de adulto en el asunto. Y bueno, tiempo después la vida nos volvió a juntar, ya después de que mi hermano tiene unas experiencias tocando con algunos grupos, incluso reconocidos por los lados de Caldas y Risaralda. Por alguna circunstancia pues regresa aquí. Nos encontramos con esos primos que seguían de pronto de alguna manera tocando y conformamos Voces de la Montaña, de una manera pues muy curiosa porque fue en alguno de los eventos en la institución en la que yo trabajo donde se conformó el grupo y en una feria, en un encuentro veredal, empezamos a tocar y bueno, pues Voces de la Montaña, pues porque es de la montaña, ¿no? Claro. El grupo. Y afortunadamente eso sucedió hace ya alrededor de 9 años y bueno, pues hemos logrado hacer grabaciones y que éstas se reconozcan. Entonces eso para nosotros es muy satisfactorio, aunque nos falta mucho definitivamente porque no es fácil hacerse promocionar y todas estas cosas en el ámbito de la música a nivel nacional es muy difícil. Las emisoras locales nos han ayudado muchísimo, las emisoras de la región, pero ya entrar a sonar, digamos, en las emisoras fuertes de las grandes ciudades, esa es otra historia. Y bueno, pues estamos esperando, nos llegará el Claro, momento, pero por el pero momento van es bien, ya llevan complicado. bastantes años. Otoniel, muchísimas gracias por su colaboración Bueno, y Mauricio. muchos éxitos con Voces de la Montaña. Bueno, Mauricio, gracias a usted y el mensaje a todos y a todas que sigamos valorando la música nuestra, nuestra identidad, sin dejar de lado, por supuesto, otras cosas que el mundo nos ofrece, pero sin abandonar nuestras raíces.